Cibanco presenta. Juan Musi, director general de inversiones de Cibanco. Llegando en su bólido. Deja apago el llegaste, coche. pero- Qué pena. Oye, siempre está en silencio, perdóname. Oye, te preocupes. qué bonito Ferrari. Oye, sí, De qué hecho, bárbaro. es un sonido de motor cuando en la Fórmula 1 los coches tenían muchos más cilindros de los que tienen hoy. Hoy con este mundo ecológico y demás se han ido. Pero qué pena, oye, ya lo No, apagué. no. Listo, sí. ¿Eh? Con Me eso cacharon el mundo con mi ecológico. bólido. No, pero sí llega, llega directo a la cabina. ¿Cómo estás, Sí, Juan? un gusto estar con ustedes. Juan Hola, Musi, Vito, hola, Emilio. director general de inversiones de Cibanco. Hay prioridades para México ya, que estamos en el cuarto, ya a mitad del año, ¿no? Pues ya queda mitad concluyó del año. formalmente, ¿no? El quinto mes, ¿no? Entonces, ya la información económica que tenemos y de la que ya hablamos con datos, con información dura, de hecho, por eso ayer Banco de México salió a dar nuevas estimaciones de crecimiento, que la verdad son buenas noticias, son alentadoras, son mejores a las cifras que se traían previamente. El primer cuatrimestre cerramos con una economía, no te voy a decir extraordinariamente buena y tal, pero para como nos pintaban enero y febrero y para cómo estaban las cosas y sobre todo lo preocupados que estábamos con el factor Trump y toda esta incertidumbre que rodea la elección de este personaje, pues las cosas han mejorado sustancialmente, ¿no? O sea, el crecimiento que se estimaba en enero fuera de 1.2, 1.3% para el año, ya esta estimación pudiera estar incluso por arriba del 2%. Sigue siendo un dato malo. Para una economía como la mexicana, crecer al 2% es insuficiente, es mediocre. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y es lo que se puede Hasta ahorita. hasta ahorita. ¿Cuánto debería de crecer México para desinstalar a gente de la pobreza? Arriba del 4,5, 5%. Hemos crecido consistentemente y en promedio a tasas de 2, 2,5% y seguimos teniendo a la mitad de la población instalada en la pobreza. Entonces, por eso digo, eh, eh, quiero aclarar que no es que venga yo a dar buenísimas noticias, pero sí son mejores a lo que estábamos esperando, ¿no? Y ahorita que me decías de la agenda de prioridades en México, yo les quiero contar algo que pues creo que es más importante que estar todo el día preocupado por la agenda de Trump y qué dice Trump y qué tuitea Trump y cuál es el siguiente paso Ajá, de Trump, ¿y ¿no? cómo nos castiga? Exacto, ¿Cómo nos porque castiga Trump? estamos constantemente con esa preocupación, ¿no? Creo que ha bajado también, Y se lo ¿no? dijo el mismo Agustín Carstens, ya, o Sí, sea, sí, o sea, la turbulencia de Trump ya se acabó, ya pasó por allá. sí. Digo, no es que haya terminado totalmente, pero decía, ya estamos en otra fase en la que hemos demostrado estabilidad, aún con todo lo que decía Trump. Sí, sí, la Y, famosa y- resiliencia, sí, ¿no? claro, y se ve reflejado, ¿no? Por ejemplo, Sí. en el dólar, se ve reflejado. Fíjate que hace un par de días hablaba yo Ujú. con Pascal, aquí con Pascal Beltrán del Río, y le decía sobre factores que han contribuido a la apreciación del peso. Uno claramente que ha contribuido a la apreciación del peso es este debilitamiento de Trump, De la ¿no? imagen. Esta falta de fuerza y de oficio político, concretamente en Donald Trump, Ujú. ha contribuido a la apreciación del peso. Esta mejora en la perspectiva de crecimiento económico en México tiene que ver con esta debilidad de Trump. No podemos cantar victoria. Apenas lleva 4 meses, ¿no? Entonces, de momento el señor la ha regado a diestra y siniestra, lo ha hecho fatal. Curiosamente, ahora que fue a su gira en Europa están alarmados y literalmente preocupados por el personaje, y él llegó feliz diciendo que le había ido increíblemente bien, ¿no? Y por cierto, hoy, digo, yo ya no quería hablar mucho de él, pero hoy a las 2 p.m. hora de México, vamos a conocer su postura acerca de algo que había liderado históricamente Estados Unidos y que era este tema del cambio climático y el pacto G7, que tiene que ver Ujú. pues con este tema del calentamiento global, Global. ¿no? Y muy probablemente él decida salirse, ¿no? Entonces, son muchas acciones y muchas cosas que Trump ha hecho que ya no ponen a Estados Unidos en el liderazgo que estaba. Ahora resulta que el liderazgo global y el liderazgo, por ejemplo, en materia de cambio climático lo puede asumir Angela Merkel y Alemania. El liderazgo comercial lo puede asumir China, ¿no? Este, hasta ahora ha sido una pésima gestión y ese debilitamiento producto de esta pésima gestión, de momento beneficia a México, de momento. Pero pues en el TLC, por ejemplo, y en la negociación del TLC,
su voz y su voto cuenta mucho, ¿no? Entonces por eso digo que no hay que confiar. Claro, Y esa es claro. justamente una de las prioridades en la agenda que les traía yo hoy y en donde sí tiene que ver Trump. ¿Cómo va a negociar México y qué va a sacar México de esta negociación? Pues ojalá y salgamos, no como Trump le gusta salir de las negociaciones, que es aplastando y demoliendo al rival, simplemente con una negociación justa para Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Ese yo creo que es el primer punto. El segundo punto que les quería contar es cuidar las finanzas públicas del país. O sea, en pocas palabras, cuidar los números, cuidar la economía. Somos una economía que últimamente se ha venido endeudando más. Los números ya no se ven tan bien como se veían antes. Y el cuidado de las finanzas públicas es muy importante porque eso hace que el mundo te voltee a ver y eso hace que el mundo quiera invertir contigo, quiera Claro. venir a arriesgar su capital, ya sea financiero o establecer una planta y demás. Y las finanzas públicas pues tienen muchas cosas como subtemas. ¿Nos van a bajar o no la calificación o el grado de inversión? Es una probabilidad. O sea, está latente que un día nos levantemos y cualquiera de las calificadoras diga, le voy a reducir en un nivel la calificación a México. Eso está latente. El presupuesto que se elaboró el año pasado y que estamos muy próximos también a elaborar este año, pues es bien importante porque tiene que venir muy, muy justo y esto implica grandes sacrificios. No nos podemos endeudar más porque, insisto, ya las finanzas públicas ya no dan para endeudarse más. Entonces los presupuestos están saliendo muy magritos, ¿no? Con recortes muy fuertes en apartados que son muy costosos, sobre todo además partidas sociales y demás. Y esto pues creo que ni modo, se tiene que cuidar. Los ingresos fiscales han mejorado por el gasolinazo, no por otra cosa. La estructura fiscal del país es pésima. Avid, Emilio y yo pagamos impuestos, pagamos muchos impuestos, pero la gran mayoría de los mexicanos no No paga lo hace, impuestos, claro. ¿no? Entonces, mientras esta condición prevalezca, pues vamos a seguir teniendo que optar por medidas como el gasolinazo. Ahí sí la economía ilegal e informal y todos los evasores, pues cuando cargan gasolina tienen que pagar impuestos. Algo similar a lo que se buscaría con una verdadera reforma fiscal, que es gravar medicinas y alimentos, que yo siempre he estado a favor de ello, porque esto diluye la responsabilidad fiscal en muchos o en todos y permite que la fuerza laboral y la gente que trabaja como ustedes y como yo, pues pudiéramos tener incluso menos impuestos sobre la renta, ¿no? Pero bueno, pues esto evidentemente nadie quiere asumir el costo político de Claro, ponerle No, IVA a medicinas y imagínate, y no, alimentos. no. menos rumbo a un 2018. Menos ahora, ¿no? Así es. Y el punto 3, El punto 3 es, voy a hablar de un tema político, que generalmente lo político no debe trascender en lo económico, pero las elecciones del Estado de México. Yo nunca había visto a tanta gente pendiente de lo que pueda pasar en el Estado de México y la explicación es la siguiente, es un examen para la elección pública federal del 2018, Claro. ¿no? Por ejemplo, cómo no se pusieron de acuerdo al interior de un partido, y ya saben cuál fue, cómo candidatos declinan en favor de otros, cómo otros no lo van a hacer ni lo quisieron hacer y asumirán su derrota, ¿no? Cómo el populismo está teniendo ahorita mucho auge y mucho pegue, producto del hartazgo y de lo mal que lo han hecho los de siempre, ¿no? Entonces, todo esto, que ahorita lo vamos a ver, entre comillas, en chiquito en el Estado de México, se puede repetir en la pública federal. y esto también incluye ahí en esos factores el asunto de las redes sociales. Sin Cómo están duda. influyendo, cómo van a influir, tanto para informar como para desinformar. Entonces, es un momento importante. Sí, esto que dices, Juan, son factores de riesgo que sin duda Sí. alguna, efectivamente, son como esta parte de el primer pasito de lo que vamos a ver en 2018 y que ojalá la estabilidad económica esté lo suficientemente fuerte, bien sostenida. No, o sea, dice el mismo gobernador del Banco de México, dice que sí está bien anclada. Ojalá que así suceda, porque si no, 2018 puede ser un año difícil, ¿no? Sí, y mira, un comentario rápido, tienes mucha razón lo que se hace en las redes sociales. Hoy es un mucho mejor termómetro las redes sociales que las mismas encuestas, Claro. ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales yo no sabía esto. Si tú veías comportamientos y tweets a favor de Trump, eran muchos más que los que veías a favor de Hillary. ¿Y quién ganó? Ganó Trump. En también tema tweets, ¿no? Y en búsquedas de Google y demás, era más popular y más factible el Brexit. Nadie volteaba a ver eso. Y las Claro. encuestas decían lo contrario, ¿no? Ujú. Este rol que juegan las redes sociales hoy es importantísimo. Incluso te diría, yo lo pondría por encima de las encuestas, ¿no? Claro. Esto que comentas tú tiene que ver también con quien gane en el Estado de México,
vamos a amanecer el lunes con protestas, con candidatos perdedores que aceptan la derrota o con impugnaciones, con movimientos sociales. Ahí es en donde empieza a permear lo político en lo económico. ¿Y ¿no? por cuánto tiempo Así van es. a venir estas manifestaciones o estas movilizaciones o esta tono de aceptación o no? Sí. Eso me parece también fundamental porque entonces es un punto clave para el segundo semestre del año. Sin duda. Y estamos en un punto en el que, pues, la actitud de los votantes es que gane lo que sea, pero que no sea lo de siempre. Oye, ¿de verdad lo que sea? ¿De verdad? Lo que sea menos Hillary, ahí está Trump, ¿no? Lo que sea menos los de siempre. Yo creo que así pensaron en Venezuela hace 20 años. Y mira. Lo que sea, pero que no sea el mismo sistema de corruptos y demás. Y llegó Chávez. ¿Y cómo está Venezuela hoy? Sí, claro. Esa es la gran preocupación hoy en este pequeño examen en el Estado de México, que creo que era importante que se los comentara. La sucesión en Banco de México es otro factor importantísimo. Sí. Se va Carstens en noviembre. Se va. ¿no? ¿Y ya tenemos nombres? No, pero ojalá y sea alguien con las tablas, la experiencia y el currículum, y ojalá también sea alguien de la propia Junta de Gobierno del Banco de México, ¿no? Creo que esa va a ser el anuncio y así debe de ser. Sería desastroso que llegara un amigo del sistema No. o un político cuate del presidente. Eso sería desastroso. Sí, claro. ¿no? Y que empiece a disfrazar. Pero bueno, es un tema no menor, ¿no? Los zapatos que deja Sí. Carstens, duros de llenar. Y por último, el último punto de la agenda interna es seguridad. Seguridad en todos sentidos, ¿no? Seguridad de las empresas que vienen a establecerse aquí, seguridad de que por las carreteras por las que transitas no te roben, que no te extorsionen en las plazas en donde estableces tus negocios. Hemos hablado últimamente mucho de los huachicoleros, el Claro. combustible y el transporte informal, ilegal, etcétera. Todo este tema de seguridad tiene que ver con la seguridad integral de las personas, pero también de los inversionistas y de los negocios, y el marco jurídico y la seguridad que le puedas ofrecer a los inversionistas. Claro. En el momento en el que logremos tener una mejor seguridad, estoy seguro que esto detonaría muchísimo más inversión, no solo en eso, pero por ejemplo también en turismo. Entonces, bueno, pues les quería traer estos puntos que son un poco Sí. aislando el tema Trump y que son prioridades y que son temas nacionales. Y que tenemos agenda que, interna. y que tener ahí la atención para saber por dónde vamos. Así es. Gracias, Juan. Así es. ¿Tus datos, Juan? Oye, bueno, hoy quería nada más brevemente decirles, hoy, ¿La banca hoy el electrónica? producto que les quería comentar es banca electrónica, Ujú. tiene mucho que ver con seguridad, ¿no? Cada vez más gente hace sus transacciones por banca electrónica de forma segura. Esta semana ya lanzamos el Speed en dólares, que son los traspasos que puede hacer de cuenta a cuenta en dólares. En el caso de México aplican personas morales, porque las cuentas en dólares bancarias nada más es para empresas. Pero bueno, tenemos una gran aplicación, una página de internet y una app como tal en el teléfono. Y pues sí, la invitación a que cada vez utilicen más esto y menos las sucursales que de nuevo ponen en riesgo tu seguridad. Y hablando de seguridad, esta plataforma que nosotros hemos hecho, le hemos invertido muchísimo al tema seguridad para que no te clonen, para que no de pronto las historias que oímos que son muy recurrentes en grandes bancos en cuanto a que te vacían la cuenta. Nos pueden localizar en el 11001586 con la ADA 55, 11001586 y por supuesto estamos a sus órdenes en Twitter @CI Somosamusi. Entonces, cuando te marcan al 11-015-86, ¿suena tu Ferrari? 11001586. ¿Suena tu Ferrari? No, imagínate, ya estaría sonando ahorita, espero, y no ha sonado. Muchísimas gracias. Vamos a una Gracias a pausa ustedes. y regresamos. No se vayan, esto es QTF. ¿Qué tal, Fernanda? Cibanco presentó